la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de la palabra, nuestro tiempo de Emet, la verdad, conociendo a cada uno de nuestros invitados, conociendo un poco de su vida, su historia, su testimonio, su experiencia, y todo ello conllevándonos al poder precioso de la palabra. Así es que su hermano Pastor Roberto Alfaro, desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les doy una cordial bienvenida a nuestra entrevista para el día de hoy, también con un invitado muy especial desde el hermano país de Colombia, particularmente desde esa excelente, preciosa ciudad de Medellín, en Colombia. Vamos a conocer su historia, vamos a conocer su experiencia, vamos a conocer, repito, su testimonio con nuestro invitado, el pastor Camilo Mejía, su congregación, su familia, su vida, su trayectoria, y todo esto con un propósito: conocer inmediatamente cuál ha sido ese proceso de transición, el proceso de transición. Y saben, he tomado algunos minutos para ir conociendo parte de esa historia del pueblo hebreo, del pueblo israelí, de nuestro pueblo, la casa de Israel, cómo se ha extendido a las naciones, hasta lo último de la tierra, dice la palabra, y particularmente cómo se ha establecido a lo largo de estos años de historia, precisamente en una ciudad tan extraordinaria como lo es la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, en Colombia. He tenido, por supuesto, la oportunidad como colombiano de estar allí por muchas ocasiones, conocer la calidad de su gente, el desarrollo pujante de la economía de este extraordinario departamento, su calidad humana, su, por supuesto, gastronomía extraordinaria. Y ustedes observan en mi presentación personal un gorro, un sombrero. Asimismo, tengo un poncho, y aquí sobre la mesa de trabajo tengo algunos elementos muy típicos, como una tacita de café colombiano, por supuesto. Tengo también a mi mano un carriel. ¿Y por qué tengo toda esta escenografía, si puedo usar esta palabra? Porque nuestro invitado es un hombre obviamente típico, nacido en esa región de Antioquia, en esa región pujante, en esa región maravillosa. Así es que vamos a hacer una comparación en parte de lo que quiero compartir con nuestro amado hermano Pastor Camilo. Vamos a compartir algunas de estas prendas. ¿Por qué tan importantes, tan típicas, tan folclóricas? Si hay algo que identifica a un colombiano en el exterior particularmente, precisamente son algunas de estas prendas: el carriel, el poncho, el sombrero. Y por supuesto no puede faltar la tacita de café, Café Valdés, ¿verdad? Así es que nuestro invitado de hoy, nuestro hermano Camilo, bienvenido, ya está con nosotros en línea. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y compartir con tantos hermanos. Para todos los hermanos que nos acompañan a través de las diferentes estaciones de radio en tantas naciones, en Centro, Suramérica, para todos ustedes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hermano Camilo, muy buenos días y bienvenido a este tiempo de Emet, la entrevista acerca de la verdad. ¿Quién es Camilo Mejía? Buenos días. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto realmente el poderte saludar. Estoy muy contento, te puedo decir, hermano Camilo, el tener la oportunidad de compartir contigo. Hablábamos hace unos días acerca de tu historia y queremos dar comienzo a este punto precisamente recordando en qué momento de tu vida espiritual vienes de un contexto cristiano. Luego vamos a hablar un poco del proceso de transición al tema de las raíces hebreas de nuestra fe. Así es que coméntanos, por favor, hermano Camilo, esta historia. Yo soy una persona obviamente nativa aquí de Medellín, Colombia. Estoy felizmente casado, tengo una hermosa esposa, tengo 37 años, conocí al Señor, empecé en una iglesia cristiana aquí local cuando tenía 16 años.
duré mucho tiempo en la iglesia. Yo soy músico también, entonces yo tocaba la guitarra en la alabanza, todo esto. Y hace aproximadamente 5 años, 4 años, 5 años, no recuerdo muy bien las fechas, porque para eso sí soy como un poco despistado. Mi esposa estaba en un ayuno, dándole gracias al Padre por una bendición que ha llegado muy bonita a nuestras vidas. Y ella, arrodilladita allá en su lugar privadito, escuchó una voz que le dijo: guarda mi día de reposo y santifícalo. Para ella fue muy impactante, porque pues como escucho uno eso así como de la nada y entra uno como en una confrontación espiritual muy fuerte, porque a uno normalmente le han enseñado que eso no se debe guardar, que ya no es necesario guardarlo, que ya es el día del Señor. Yo vengo de una escuela muy bautista, siempre me identifiqué mucho con la escuela, con la iglesia bautista, entonces fue un choque, porque obviamente ella empezó a investigar, a leer, y se encontró pues, con todo un mundo, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y pues yo empecé a chocar con ella. Fue un año de conflictos, de argumentar, pero ella con mucho amor y mucha sabiduría me supo esperar, tolerar. Y ella lo que hacía era: mira, a ti que te gusta leer mucho, e investigar mucho, pues, lee y escucha lo que yo te estoy mostrando, y saca tú tus propias conclusiones. Yo ya como que me tranquilicé, decidí calmarme, y yo dije, bueno, ok, voy a hacer la tarea, me voy a poner a leer, pero mi intención era calmarme para poder ser objetivo y poderle mostrar a ella un montón de argumentos que me daban a mí la razón, y le podía mostrar a que ella estaba equivocada. Esa era mi idea. Yo quería solamente, vea, usted está equivocada y olvídese de esas cosas. Me pongo a leer, a investigar, y me encuentro confrontado soy yo. Yo dije, Dios mío, esto tumba años de lo que para mí yo consideraba una verdad absoluta, podríamos decirlo. Pero cuando leo y leo y leo, por más que le busco, lo único que encuentro son congruencias y cosas que definitivamente encajan. Básicamente esa es la historia de por qué hoy en día yo estoy junto con mi esposa en esta transición, en este caminar. Hermano Camilo, cuando narramos esta historia, por supuesto sé que hay mucho trasfondo que tratar, pero una pregunta básica es: cuando tú estás en ese conflicto, primero viene una palabra, viene una luz a la vida de tu esposa, la hermana Sara, y ella te transmite ese anhelo poderoso de una palabra en cuanto a guardar, precisamente recordar el Shabbat, y tú empiezas a hacer esta tarea de estudiar, de explorar, de leer, de buscar esa información. Puntualmente, de todo lo que encontrabas, ¿qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que te abrió los ojos? Y tú puedes decir en ese momento: obviamente en esta palabra hay verdad, en esta palabra hay transición, en esta palabra hay revelación. ¿Cuál fue puntualmente la palabra? Tú vienes de conocer la palabra, vienes de un trasfondo como adorador, vienes de un trasfondo evidentemente conocedor de la palabra, pero puntualmente al estudiar las raíces y el origen de las raíces hebreas de nuestra fe, te encuentras con algo que, si puedo usar la expresión, te mueve el piso. ¿Cuál fue ese punto? Para mí lo que más me movió fue el Shabbat. Fue lo que definitivamente rebosó la copa. Porque una vez me senté con una persona y me dice: Camilo, ¿cuál es el primer mandamiento? Entonces yo le dije el primer mandamiento, que él había sacado a Egipto con mano poderosa y que no había ningún otro como él y que no adoraran a nadie más.
Él me dijo, ok, está bien. Ese mandamiento se aplica hoy en día. Yo le dije, claro, aplica, no debemos ser ningún Dios fuera de él. Y me dice, ¿y cuál es el último mandamiento? Yo le dije, pues no debemos codiciar ni a la esposa de mi prójimo, ni sus posesiones. Me dijo, listo, ok. Y me dice, ¿y cuál es el cuarto? El cuarto Y mandamiento. ahí, el cuarto mandamiento. Y yo me quedé ahí miré para arriba, empecé a buscar y me dijo, vamos a leerlo. Cuando él abre Éxodo 20 y empiezo a leer, acuérdate del día de reposo y santifícalo. Y yo quedé como, bueno, ¿y qué? ¿A dónde me quieres llevar? Y me dice, ¿aplica o no aplica? Yo le dije, no, no aplica. Y me dijo, ¿cómo así que no aplica? Entonces, ¿no son 10 mandamientos o son 9 mandamientos? ¿Cómo es la cosa? Así quedé yo como, ¿qué le respondo? Después me dice, ¿y quién determinó que ya no son 10, sino que son 9? Y yo, y después llega y me dice, y lo más impresionante es que este mandamiento es casi profético, porque me dice, acuérdate del día, y fue el único mandamiento que olvidamos. Correcto. A mí eso me confrontó demasiado. Yo dije, no, esto tiene que tener una explicación. Y como se dice coloquialmente, aquí en Colombia empecé a jalar la pita a ver qué se destapaba, y pues me encontré con un montón de cosas que yo dije, no, definitivamente esto no, o sea, realmente hay que hacerle una auditoría a esto, Muy importante. a nuestras teologías, a nuestros dogmas. Realmente tenemos que hacerle una auditoría y mirar realmente cómo son las cosas. Eso fue lo que me confrontó. Así es que en este recorrido que estamos llevando, Pastor Camilo, vienes de la congregación, te congregas en una iglesia cristiana evangélica, por años eres una persona realmente joven sirviendo al Señor en el ministerio de adoración, de alabanza. Viene una revelación a tu esposa a través de esa palabra de guardar el Shabbat. Te dedicas al estudio y al identificar este proceso, y te encuentras con el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 20, verso 8, y te dice, acuérdate de guardar mi día de reposo. Es decir, aquí hay una confirmación. ¿Qué sucede en la vida de ustedes ahora como pareja? Decías que habían pasado unos días como de cierta confrontación en cuanto al tema de Shabbat, en cuanto al tema de la palabra hebrea, pero ya hay una común unión, ya estás entendiendo, ya tienes claridad de que lo que tu esposa te está mencionando es obviamente el emet, la verdad. Ahora, ¿qué sucede con ustedes ya como pareja en unidad con respecto a la iglesia? Ustedes se presentan a la congregación, hablan sobre el tema de las raíces hebreas. ¿Qué sucede y cómo dan ese paso de fe para ir a nuestro segundo paso, a nuestro segundo tema de hoy? Bueno, entonces yo le dije, no, mi amor, definitivamente esto tiene mucho sentido, pero pensábamos que estábamos solos en el mundo. Claro. Y yo estaba muy preocupado porque yo decía, le comparto esto a mis compañeros, a mis amigos, mis pastores, y me dicen que mucho cuidado, que me aleje de esas ideas. Y yo trataba de alejarme las ideas, pero no. Entonces empezó ese anhelo de buscar una comunidad. Eso es lo primero que uno hace, buscar un lugar. Y no sé por qué, desde el tiempo me di cuenta que aquí había varias comunidades, pero no, en ese tiempo no encontramos, ni mi esposa ni yo. Entonces empezamos a buscar en las redes sociales, en internet. Ahí empezamos a encontrar videos, estudios, prédicas, enseñanzas. Ahí nos encontramos a Ministerio, a Rico Cortés, a Walter, todo esto. Pero de todas maneras hacía falta ese tema de la comunidad, de hacer amistades, de todo lo que implica una familia de la fe. Entonces nosotros dijimos, no, pues no encontramos, empecemos nosotros aquí a estudiar en la casa, solitos, por las redes sociales, y hagamos amigos virtuales, por decir así. Entonces empezamos en eso, a estudiar, juiciosos, guardar Shabbat. No sabíamos cómo se guardaba, pero empezamos a guardarlo. Uh-huh. Y a leer y todo esto. Y como dijeron, mucha enseñanza. Y empezamos a compartir eso en las redes sociales. Entonces ya empieza un amigo de mi esposa,
venga, ustedes están guardando Shabbat. Ah, sí. Ay, ¿dónde y con quién? Y nosotros, no, pues aquí en la casa solos. Ah, ¿puedo guardarlos con usted el próximo Shabbat? Claro, véngase para acá. Entonces ya éramos 3. Qué bueno. Después, él se vino con 2 personas, entonces ya éramos 5. Esta otra persona traía otros 2 y ya pasamos a ser 10, 11, 15 y la cosa empezó a crecerse y ya me empecé yo a asustar, porque realmente mi proyecto de vida nunca era ser pastor. Yo soy administrador de empresas y tenía mi empresa y empecé como a asustarme. Yo, ay, esto ya está tomando como otro contexto, y un contexto que yo no buscaba. Pues la idea era siempre realmente buscar una comunidad, pero después de muchas vicisitudes y el padre pues de tratar con mi vida y confrontarme, me di cuenta de que definitivamente él me estaba llevando como por esta senda ministerial, y ya después de prácticamente 3 años hay una comunidad consolidada aquí en Medellín. Somos más o menos unas 40, 50 personas. Ya nos llamamos Oceana, ya estamos legalizando todo, organizando todo, guardamos Shabbat en comunidad. Entonces digamos que fue una obra muy bonita, porque nunca fue algo preparado desde sus inicios como vamos a montar una iglesia aquí en Medellín, sino que hemos visto como el Padre, él mismo se ha encargado de dirigirlos, de reunir a sus ovejas, correcto. Sí, de reunir a sus ovejas, de abrir camino, de cerrar puertas, de abrir otras puertas y ver, es muy bonito ver cómo el mismo Padre definitivamente organiza sus planes, porque todo esto se trata de él y todo esto es de él. Entonces ha sido muy, muy bonito ese proceso. Cuando ustedes están en el proceso, ya no están en la congregación anterior, ahora se reúnen prácticamente en casa, esposo, esposa, estudian, se preparan, viene el tiempo de guardar Shabbat, y tú me mencionas que haces una serie de conexiones virtuales, conectas acá, conectas allá, conoces a algunas personas en internet. ¿Y cuál es en ese proceso que estás avanzando, de estar solos eventualmente y luego encontrar una gran comunidad internacional si puedo usar la palabra, de Casa de Israel en las naciones? ¿Y cuál es entonces el punto de apoyo? ¿En quién o con quiénes empiezas a tener referentes ya establecidos, ya una identidad, si puedo, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de la palabra? ¿Con quién te fundamentas a partir de ese momento? Logro encontrar, yo veo unos pilares principales. El primero fue Jim Staley con sus videos en YouTube. Correcto. Eso es como el primero. Pero pues con él nunca hice contacto, pero digamos que él fue como con el que los videos de él en el canal de YouTube encontramos como esa primera luz. Con Pastor Diego Higuita de EMC en Miami, él fue el primero que vino, nos visitó, nos presentó todo esto, nos introdujo, nos puso unas bases. También está el pastor, el More Rico Cortés. A él sí busqué pegármele, porque vi en él algo muy, muy, muy bonito, muy interesante. Lo perseguí muchos meses hasta que por fin logré hacer como contacto con él y me convertí en discípulo de él. Y Pastor Walter Agosto, la manera de hacer comunidad, la manera de organizar las cosas, de la parte logística, ya él como pastor. Entonces digamos que esos han sido como qué importante 4 referentes que yo logré encontrar en mis inicios y de los que más he adquirido, pregunto, consulto, pido ayuda, etcétera.
Importantísimo de esta manera cómo haces contacto con cada uno de estos hombres, y de verdad qué privilegio tan grande cuando de manera personal el pastor Diego Higuita, a quien apreciamos y hemos tenido oportunidad también de compartir justamente aquí en estas entrevistas parte de su vida, de su ministerio. El pastor Diego Higuita viaja a Medellín, es la persona que de manera personal los acoge, les da esa bendición, les orienta, les forma, les establece, y a su vez te encuentras también en el proceso al More Rico, y a través de él pues viene un proceso de fundamento de la palabra. Sé que el hermano Rico precisamente estuvo también con ustedes en Medellín y realizaron ustedes allí alguna actividad con él a nivel de conferencia, ¿verdad? Sí, lo tuvimos el año pasado, fue una bendición, fue un fin de semana. Realmente él le abre uno los ojos en muchas cosas. Impresionante, amén. Estuvimos acá, la idea es tenerlo nuevamente acá, ahorita en octubre, y no, él es mi maestro. Correcto. Yo cada ratico me la acerco, le pregunto, ayúdame con esto, cómo resuelvo esto aquí, esto acá. Y ha sido una bendición tenerlo, porque realmente es un corazón muy humilde, un corazón dispuesto a dar, no pide nada. Él realmente en su corazón tiene un corazón de maestro, y que le duele mucho, sobre todo Latinoamérica. Correcto. Me gusta esa palabra que has utilizado ahora, hermano Camilo, cuando hablas de la humildad. Definitivamente en cada uno de estos nombres que hemos mencionado, como lo has dicho el mismo pastor Walter, el hermano El More Rico, el hermano Diego, entre otros, estos hombres que han tenido ese corazón de humildad en la enseñanza, de humildad en cuanto a la unidad del pueblo en un solo propósito. Y ahora que mencionamos Medellín, mencionamos al hermano Rico visitando Medellín, el pastor Diego estuvo en Medellín, vamos ahora en octubre para Colombia con nuevamente el pastor Walter, ahora estará con ustedes también en Medellín. Y como puedes observar, tengo justamente hoy en mi presentación personal el sombrero típico de Antioquia, el poncho típico de Antioquia, y mi carriel también, y lo mencionaba al principio, y mi tacita de café, que no puede faltar nuestra tacita de café Valdés, algunos de los elementos típicos que identifican al pueblo antioqueño y por supuesto también a nuestra nación Colombia. Pero ¿por qué hice este tema de esta manera? Porque me gustaría, hermano Camilo, que en los siguientes minutos comentáramos a título de mi información a muchas gentes que nos están viendo en diferentes países, porque estos elementos que tengo dispuestos hoy los tengo puestos no solamente porque estamos hablando de Antioquia, sino por la importancia de la historia. Desde los años 1900 recordamos que en el año del 1900 aproximadamente el pueblo de Israel, y cuando conocemos un poco de la historia del pueblo sefardita, España, toda esta historia, en los tiempos de la Inquisición, 1492, la expansión, toda esta historia, vemos cómo Colombia recibe procesos de este pueblo de expansión del pueblo judío, incluso el pueblo judío sefardí, y muchas de estas poblaciones se instalaron en nuestros diferentes lugares de Colombia, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, pero particularmente, y es el punto al que quiero llegar, particularmente en Medellín. Tú mencionabas que hay en Medellín hoy por hoy algunas sinagogas y algunos centros judíos, particularmente judíos. Cuando hablo de judíos estoy hablando de judíos observantes completamente de la Torá, pero te hago la invitación en este sentido, como las prendas que estoy presentando hoy, justamente, si usted observa, tengo en mis manos lo que llamamos un poncho. Este poncho, para muchos que no lo conocen, es una prenda de vestir típica en Colombia, del pueblo antioqueño, y es básicamente para otros lugares lo que llamamos una ruana. Yo voy a tratar de usarlo, permítame por un momento, por favor. Como el poncho se coloca,
y a su vez cómo nos vestimos con nuestro traje típico. Pero ¿por qué lo quise mostrar? Porque también encontramos la analogía entre el poncho colombiano y lo que nosotros sabemos hoy que es el talí. El talí, entonces tengo tanto el poncho como el talí. Si nosotros observamos, tanto el poncho como el talí tienen colores que identifican. Tienen los flecos, los tzitzits, y observe que también el poncho asimismo también trae los flecos. Es decir, que dentro de nuestra cultura latinoamericana, vemos como todos los países, Chile, México, Argentina, aquí tengo otro poncho muy típico del hermano país de México, y todos estos ponchos argentinos, peruanos, chilenos, mexicanos, tienen una relación directa precisamente con nuestra prenda extraordinariamente importante como es el talí. Así es que, hermano Camilo, si tú nos puedes ayudar un poquito a informarnos más en detalle qué representa este sombrero, qué representa este carriel, imagínate que la palabra carriel, esa terminación el, nos muestra que es una expresión totalmente hebraica, es una expresión del hebreo. Y todo esto, repito, lo menciono para indicar cuánta influencia tenemos entre estos elementos de carácter cultural, tradicional, folclórico y lo que nosotros conocemos como los elementos propios del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Sí, es muy curioso ese tema. Pues aquí hay mucha cultura. ¿Qué es lo que pasa? Con Isabel la Católica, en el tiempo de la Inquisición, pues o eras católico o morías. Entonces mucho judío sefardí español empezó a migrar para Latinoamérica, para el Nuevo Mundo. Cuando ellos llegaban, pues ellos obviamente llegaban en barco, llegan a las zonas costeras, pero en las zonas costeras era muy fácil de identificarlos, pues porque era un asunto muy delicado, porque los que eran más radicales con sus convicciones, pues se hacían quitar la vida. Pero habían otros que sí lo que buscan era preservar la vida, entonces empezaron a ingresarse a la parte interior del país, a la zona de las cordilleras, a la zona montañosa. Parte de eso es lo que estamos acá. Entonces, ¿por qué? Pues porque la topografía y la boscosidad del lugar era más difícil encontrar las personas. Entonces ya lo que hacían era asentarse, crear pequeños caseríos aquí en esta región, y pues por estos caseríos es que se fundó gran parte de lo que son la cultura y lo que es los pueblos antioqueños. Uno encuentra aquí pueblos llamados Damasco, Jericó, Santa Fe de Antioquía o Santa Fe de Antioquia, ¿cierto? Aquí hay mucho apellido sefardí, entonces muchos apellidos terminados en EZ, Pérez, Gómez, González, Álvarez, Flores, también mucho apellido terminado, apellido de cosas, que también eran apellidos que ellos, los criptojudíos, utilizaban para identificar, entonces Casas, Flores también, en ese sentido. Fuentes. Entonces, Fuentes, exacto. Entonces mucha de esa cultura se preservó. Entonces, por ejemplo, el poncho. Yo una vez, yo tengo una persona en la congregación que él vive en un pueblo llamado El Retiro. Es un pueblo que tiene muy lindo, mucha cultura, se preserva mucha cultura judía. Y él estaba en el supermercado y vio a un señor de sombrero y un poncho muy bonito. Y él llegó y le dijo, venga, le puedo preguntar, ¿usted dónde compró ese poncho? Y llega el señor y le dice, no, lo siento, no es un poncho, es un talit. Wow. Usted no va a entender. Y llega el muchacho y le dice, no, sí, yo sé que es un talit, yo lo entiendo. ¿Dónde lo consiguió? Entonces él se sorprendió. Una vez él iba caminando con la mamá y pasó a alguien y lo saludó Shalom. Y ellos como, Shalom, ¿por qué me saludó Shalom? Se ve mucho en las novelas antioqueñas, en las novelas que escriben acá, se ve mucho historias donde le decía el uno al otro, le decía, no, usted sí puede prender la velita del viernes a las 5 de la tarde, Wow.
pero mucho cuidado con decir su verdadero apellido. Entonces uno dice, ok, va entendiendo esas cosas. Aquí está el famoso aguanilé, que es esa jarrita con la vasija donde las personas se lavan las manos, que es prácticamente un acto ceremonial de lavarse las manos. Wow. Aquí hay cementerio judío. El cementerio judío, sí señor. Aquí hay colegio judío. Entonces realmente hay mucha. Por ejemplo, el Matodo, el Pon 1, el Pon 2 con las moneditas de chocolate, las moneditas de oro, que eso es el dreidel con el que se juega en el Hanukkah, el jueguito típico. Entonces realmente aquí bastante cultura. Pues cuando yo traje a Rico el año pasado, yo iba con él caminando, mostrándole la ciudad, mostrándole de Medellín, y llega y me dice, mira, un talit katán. Y yo cuando volteo a mirar, era un poncho exhibido en una vitrina. Él inmediatamente asoció el poncho con el talit katán. Extraordinario, qué anécdota tan bonita, de verdad. Y fíjate, Pastor Camilo, en todo este proceso, y de verdad yo lo digo con mucho orgullo, porque pues el Señor me permitió, mi Padre Eterno, estar visitando y durante muchos años, por razones de mi trabajo, visitar Antioquia, Medellín y muchas de las ciudades maravillosas que hay tan extraordinarias en su cultura, su gente, pero algo que particularmente resalta al pueblo antioqueño y es precisamente ese contexto de la pujanza, una tierra con tanta provisión, una tierra con tanta bendición, y creo que todo esto precisamente nos une. Definitivamente el pueblo y la cultura antioqueña, si puedo usarlo con todo respeto de mis amados hermanos en todo Colombia, es una manera de pensar tan diferente a todo el contexto cultural. Vemos allí una ciudad avanzada, con metro, con organización, con disciplina, con aseo, con una ciudad extraordinariamente pujante. De hecho, conocemos tantas anécdotas. Estoy seguro que quienes nos están escuchando conocerán de tantas anécdotas de antioqueños. Nosotros les conocemos como los paisas. Digo los paisas porque para México y algunos otros países la palabra paisas no tiene el mismo contexto que para nosotros en Colombia. Cuando hablamos del antioqueño, Manizales, Pereira, toda esta región paisa, entonces vemos a paisas en tantos lugares del mundo desarrollando labores importantes, gente con una mentalidad tan pujante. Creo que la palabra más correcta sea decir esa palabra pujante, pero en todo este proceso y en toda esta historia que hemos compartido, Pastor Camilo, lo estoy enfocando a lo siguiente. Nace la congregación de los hermanos Camilo y Sara Mejía. Ya me hablabas hace unos momentos que el grupo ha ido en un aumento, ha ido creciendo, ha ido extendiéndose, ya tienen un lugar establecido, y qué importante, tienen además el apoyo de personas como lo mencionabas, el pastor Diego Higuita, el Moré Rico, ahora la conferencia con el pastor Walter. ¿Cómo ha sido la acogida? ¿Cuál es la actitud del entorno donde estás hoy? Las iglesias, las gentes que les rodean, cuando ustedes empiezan a desarrollar este proceso, si puedo, de plantación de este contexto de raíces hebreas, ¿cuál ha sido cuál es la palabra que puedo usar? ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad en torno a la obra que ustedes están desarrollando hoy? Bueno, el tema de la comunidad judía, nosotros somos unos NNs. Realmente la comunidad judía no sabe de nosotros. En su momento, pues somos unos NNs porque hay un propósito en eso. Realmente yo no he querido todavía entablar esas relaciones con la comunidad judía. No porque tenga algo en contra de la comunidad judía, todo lo contrario. Nosotros somos pro Israel, sino que considero que hay que buscar el momento adecuado. Pero lo que sí yo quiero es que la comunidad judía sepa, pues, por lo menos aquí en la región, es que nosotros somos pro Israel, que aquí hay unas personas que estamos para servirles.
Ellos están acostumbrados a que los busquen para pedirles favores o para atacarlos. Y queremos realmente presentarnos como una comunidad que está para servirles, que no están solos acá, ¿cierto? Eso se dará en su momento, un momento donde nosotros estemos más estables, estemos más maduros, estemos más consolidados como comunidad. La comunidad evangélica, pues sí, es inevitable, porque gran porcentaje de los congregantes vienen de la iglesia cristiana evangélica tradicional, creyendo pues a mi esposa y mi persona, pues a uno lo conocen y uno pues publica cosas a veces en redes sociales y ellos empiezan a hacerse una idea. Eso ha sido un poco complejo porque aquí se maneja un alto grado de antisemitismo. ¿Pero por qué? Resulta que hace unos años atrás aquí había una iglesia cristiana que tenía una cantidad de personas. Ellos hacen la transición toda la comunidad a las raíces de su fe, empiezan a guardar Shabbat y todo, y a los más o menos 6 meses toda esta comunidad se vuelve ortodoxa y niega al Mesías. Wow. Entonces eso creó un miedo colectivo entendible en toda la comunidad evangélica. Entonces ellos asocian todo esto con negar a Jesús, lo llaman ellos así, con las palabras coloquiales son: te caíste de la gracia, vas a negar a Jesús, te estás metiendo en una secta, judaizarte, te vas a volver un legalista, etc. Entonces, ¿cuál es la tarea o cuál es el reto de nosotros acá todos como una comunidad? Y es mostrar que nosotros sí hacemos, la intención y el deseo, la meta, el objetivo es hacer las cosas bien. No es negar a Jesús, no es negar a Yeshua, entonces es realmente mostrar a Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. Y que el hecho de que haya una cultura oriental, de que haya una observancia, de que nos guste usar un talit, unos zip, no significa que vamos a minimizar al Mesías, todo lo contrario, resaltar y mostrar la obra redentora de nuestro Rey, pero que no tiene que no tenemos por qué volvernos antisemitas, porque no debemos olvidar de que Yeshua, de que Jesús era judío. Como judío tenía una cultura y él nunca estuvo en contra de la cultura. Entonces es un reto muy bonito el que hay acá. No es fácil porque aquí las comunidades que hay son comunidades también emergentes como nosotros, son comunidades pequeñas, y las comunidades emergentes somos muy vulnerables a que se nos filtren personas que quieran hacer daño, a la falta de experiencia en temas logísticos. Entonces, como todavía aquí las comunidades todas no estamos consolidadas, entonces es doble vía, porque es un reto muy bonito de, bueno, vamos a hacer algo acá, lo vamos a hacer bien, estamos empezando de cero, pero nos toca blindarnos, nos toca cuidarnos mucho, cuidar mucho la comunidad y prepararnos y mostrar realmente con argumentos serios, con una exégesis bien planteada. Realmente todo tiene una razón y lo que nosotros hacemos tiene una razón y tiene un sustento bíblico. No es porque yo me quiera disfrazar de judío porque me siento judío, sino que realmente el trasfondo es un trasfondo de identidad espiritual, es un trasfondo de identidad como hijo de Dios, como hijo del Eterno, como hijo de Hashem. Entonces me parece un reto muy bonito, que realmente yo pienso en eso y yo digo, qué privilegio uno poder mostrar Pues realmente que
Hermano Camilo, fíjate que... Yo lo veo, qué pena, pastor. No, tranquilo, sigue. Como no como la nueva revelación. Correcto. Realmente nosotros no estamos sacando la nueva revelación, sino que antes yo lo que muestro es, hey, volvamos al original, volvamos a esas sendas antiguas, volvamos realmente a esa raíz, y esa raíz tiene una raíz histórica, etimológica, antropológica, tiene una raíz cultural, una raíz idiomática, y eso afecta, porque la cultura es, todo esto no es impermeable a la cultura, de una u otra manera somos permeables frente al tema cultural e histórico, ¿cierto? Pastor. Sí, mira, qué importante lo que estás mencionando, Pastor Camilo, ahora en el sentido de cómo volver a esa historia, a esa cultura. Tú utilizaste palabras como etimología, como cultura, como raíz, como principio, y veníamos haciendo una mención cómo esa tierra en la que te encuentras, esa tierra antioqueña, tiene una raíz precisamente de un antecedente histórico-cultural absolutamente del pueblo judío. Y cuando yo me refiero al pueblo judío, no quiero que me interpretes como hablando del judío observante, como tú lo mencionas, sino desde el punto de vista de nuestra cultura y de nuestra tradición como pueblo de Israel. Así es que puntualmente hoy, con el grupo que ya se está consolidando, con el grupo que ya vienes desarrollando el tiempo de Shabbat, se reúnen, me compartías, se reúnen ya el viernes al atardecer y permanecen en su estudio, y el día sábado ya la comunidad ha logrado entrar a ese nivel en el que pasar juntos en el día de reposo se ha convertido en una prioridad, es decir, que no es una camisa de fuerza, no es una obligación, sino es el gozo de entendernos como comunidad, como familia. Ahora, las familias que están llegando hoy junto con ustedes vienen, por supuesto, de una trascendencia, sea cristiana, evangélica o sea de la religión tradicional. ¿Cómo estás logrando hacer ese proceso de transición? ¿Cómo están avanzando con ellos a entrar a lo que es Torah, entrar al estudio de la exegesis, como tú lo mencionabas, y cómo ellos han aceptado, cómo han recibido ese proceso? Es un trabajo que está un poco complejo de consolidar, pero lo primero que hacemos es llevar a que las mismas personas se pregunten. Bueno, lo bonito ha sido que la gran mayoría de las personas que vienen es muy inquietas. Vienen es, venga, yo tuve un sueño, yo vi un video, siento que falta algo, todos ya llegan inquietos. Entonces yo lo primero que hago es definitivamente mostrarles la belleza del Shabbat, mostrarles que el Shabbat no es una cosa legalista, sino que realmente es un gozo. Shabbat es tiempo en familia. ¿Qué pasaría con una familia, con una pareja matrimonial y una familia que tiene hijos donde el esposo trabaje lunes? ¿Cierto? O sea, realmente sería una ruptura de ese núcleo familiar. Shabbat permite tener ese tiempo de familia donde el esposo está con su esposa, donde los padres están con sus hijos. Segundo, Shabbat, ¿qué significa? Shabbat significa libertad. Lo primero que hace el Eterno es decirles, ustedes, a Israel les dice, ustedes son esclavos, el esclavo no tiene descanso, el esclavo va de lunes a lunes. Ahora yo lo que les quiero dar es a ustedes libertad. Como personas libres ustedes tienen un día de descanso. Pero lo más impresionante ahí es que dignifica también el ser humano. Porque ustedes ya no son simplemente trabajo. Ustedes son personas. Y son dignificadas. Aparte de eso, podríamos decir que es la primera ley pro animal. Porque dice no solamente descansarás tú, sino que ese caballito también es una vida y tiene dignidad, y este caballito también necesita descansar porque el caballito también se cansa. Entonces realmente yo le muestro a las personas que el Shabbat, es más, usted ni siquiera tiene que ser creyente para obtener los beneficios del Shabbat. El solo hecho de que una persona
descanse con su familia, tenga tiempo con su familia y le dé descanso y reposo a su vida, él podrá ver inclusive los beneficios que trae eso. Cuando yo le presento a las personas que esto no es, bueno, aparte adicional, que cuando yo guardo Shabbat cada 7 días, yo estoy recordando que yo estoy en pacto con el Eterno y que Él se entrona en mi casa, se entrona en mi vida. Porque, por ejemplo, una vuelta al año son 12 meses. ¿Qué es la vuelta del sol? El de la Tierra alrededor del sol. Un mes son los 31 días, que es la luna alrededor de la Tierra. Un día es la Tierra girando en su propio eje, y la semana. ¿Por qué el Eterno establece cada 7 días? ¿Por qué no dijo cada 5 días Shabbat? ¿Por qué no cada 10 días de cada? ¿O por qué no 2 Shabbat al mes, 15 y 30, cada 15 días? ¿Por qué el 7? ¿Por qué 7 días? ¿Por qué cada 7? ¿Por qué un ciclo de 7? Cuando uno va a investigar y lee, se da cuenta que en el antiguo Medio Oriente cada 7 días o el ciclo de 7 realmente es entronamiento. A un rey se le hacía una fiesta de 7 días y en el 7º día el rey era coronado, era entronado, él se sentaba en su trono, se le colocaba su corona y empezaba a gobernar y legislar. Entonces cada vez que yo le abro las puertas de mi casa al Eterno, por eso él dice en Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo y entraré y cenaré, ¿cierto? Él entra a mi casa y yo lo que estoy haciendo es un acto simbólico, pero también espiritual, donde estoy declarando que Él es el que reina, que Él es el que gobierna, que Él está entronado. Entonces esta transición con las personas es lo primero que yo les muestro. Y claro, ya en el Shabbat, ellos ya, las relaciones familiares mejoran, las relaciones con sus hijos mejoran, sobre todo la relación de pareja mejora mucho, el tema del estudio, ellos mismos con el estudio ya empiezan a congregarse con nosotros. Bueno, realmente nosotros los viernes por la noche solamente hacemos una vez al mes una apertura de Shabbat congregacional. Uh-huh. Porque si yo le doy mucho énfasis a que se haga el Shabbat en la casa, en muy la familia, importante. Familiar, donde se sienten en la mesa, algo que se ha perdido, se siente papá, mamá e hijos a cenar en una mesa, donde el padre ore por su esposa, ora por sus hijos, la esposa y los hijos oran por su papá, por protección, por unir ese vínculo, y después se sientan y cenan. Y allí está el Eterno, allí en medio de este comedor. Entonces hago mucho énfasis en que se haga familiar. Y ya los sábados, nos reunimos ya como congregación, compartimos, estudiamos la palabra, tenemos tiempos de alabanza y de oración, tiempos de hermandad, donde nos servimos un cafecito colombiano, nos ponemos a conversar y a disertar y tener ya un tiempo como familia ya en el Señor, en el Eterno. Y fíjate, Pastor Camilo, que decías hace un momento algo que me causa mucho interés cuando mencionas cómo el entorno familiar se ha perdido. Esto hablando de Antioquia, porque si hay algo que caracteriza precisamente al pueblo antioqueño, al pueblo paisa, y eso lo tengo muy presente, repito, porque tuve la oportunidad de compartir con muchas familias en Antioquia, en diferentes lugares, y siempre admiré particularmente cómo, primero, son familias numerosas, familias muy grandes, número uno, y número dos, esa característica, tú recuerdas, hermano Camilo, las casas típicas de Antioquia, esas casas tan maravillosamente hermosas, las fincas, casas muy grandes donde se alojan un sinnúmero de personas, pero la particularidad de esto es cómo se mantenía precisamente la unidad de familia, y era un poco parte de la cultura que veníamos tratando, cómo las familias se reunían el fin de semana, compartían en familia, la unidad familiar, cuán importante es en el pueblo antioqueño. Dices que eso se ha ido perdiendo y eso es una situación que ha pasado no solamente allí, sino en el mundo entero, pero qué interesante cuando hoy vemos que ya ustedes conforman esta comunidad, se están reuniendo, están estudiando. Y yo la verdad, hermano Camilo, con todo mi corazón, yo quiero felicitarte por dos razones. Primero,
porque un día escuchaste la voz de tu esposa hablándote puntualmente sobre la importancia de recordar el Shabbat. Número 1, ocupaste tiempo en estudiar, en informarte, en establecer, y cuando vino esa luz a tu corazón precisamente a través del Shabbat, entonces dijiste, no, definitivamente esto está claro para mí, el mandamiento es claro y necesito salir de cierta tradición cultural evangélica, si puedo usar la palabra, y empezar este camino. Fíjate, hoy la entrevista contigo, eres una persona joven con un anhelo poderoso de amar y servir al Padre. El Padre está haciendo algo maravilloso a través de ustedes allí en Antioquia. Creo que son un principio y una punta de lanza para un gran proceso que Dios va a desarrollar en Antioquia junto con todo el grupo que está empezando hoy. Porque la próxima semana, Pastor Camilo va a estar con nosotros, otro pastor. Es colombiano, él muchos años residente en Estados Unidos, más de 30 años, que tiene precisamente una historia un poco contraria en el sentido ministerial contigo. Ustedes están en un proceso de empezar raíces hebreas, lo han ido fundamentando, tu corazón está definido, claro, te estás preparando, tienes al maestro Rico, tienes el apoyo del pastor Higuita, estás en un trabajo extraordinario, en una línea definida, muy importante. Pero el pastor que nos acompañará la siguiente semana es un hombre que lleva tantos años en la vida del ministerio que apenas ahora el Padre le inquietó con las raíces hebreas y después de 30 o 35 años de enseñar en la cultura, en la iglesia, ahora viene el proceso del fundamento de volver a retomar el contexto hebraico. Así es que yo digo, quiero felicitarte en el sentido de que lo que están haciendo es en muy buen tiempo. Es un kairos de Dios con ustedes, es un kairos para la comunidad en Antioquia, es un kairos a través de estos maestros que los están apoyando para generar un proyecto de vida, de familia, de unidad, de volver por nuestras raíces. Y creo, hermano Camilo, que Dios, poderoso Padre eterno, tiene para ustedes una palabra y una misión extraordinaria por realizar. Así es que Josué capítulo 1, verso 8 y 9, usaste la palabra senda. Y en el momento que usaste la palabra senda, aquí en mis notas escribo lo que tú mencionas. Vino a mi corazón obviamente esa porción de Josué para decirte a ti, Camilo, hermano, Dios hará sendas donde piensas que no hay. En algún momento te sentías solo y repentinamente Dios te provee personas, apoyo, dirección, unidad, y veo por supuesto el proceso como Dios los está bendiciendo. ¿Cuál es la labor ya en los minutos que nos quedan finales? ¿Cuál es la labor que está desarrollando hoy tu esposa como mujer, ella que recibió esa primera revelación? ¿Qué labor cumple ella hoy en la congregación? Gracias, pastor, por esa palabra. Realmente es muy del Eterno. No, mi esposa es la columna de todo esto. Y realmente mi esposa es ese roble que sostiene todo este ministerio. Ella es la que tiene ese oído afinado para escuchar la voz del Eterno. Ella es la que tiene que ver con todas las personas. Ella es la que tiene esa, ¿cómo decirlo? Ese don de gente tan bonito para poder ayudarles con esta transición. Mi esposa en la parte logística ni decirlo. Entonces mi esposa realmente es la columna de este ministerio. Ella es la que me dice, mi amor, mucho cuidado por ahí. Mi amor, mucho cuidado con esa persona. Mi amor, me parece que esto que estás haciendo no está bien. Y ella me ayuda bastante, me ayuda a frenar mucho, a tener mucho cuidado. Y realmente es una mujer yo creo que como es una mujer de tanta oración, de tanto ayuno, de buscar tanto la presencia y buscar tanto el Señor, digamos que es esa voz, es esa atalaya, es esa voz profética dentro de la comunidad. Es ese filtro por el medio del cual el Padre nos dice por dónde debemos realmente ser guiados, por dónde debemos
movernos. Y mi esposa, no, mi esposa es la todera, ya la parte logística, mi esposa organiza absolutamente todo en esa comunidad, habla con el uno, habla con el otro, allí, allá, realmente es fundamental. Es una motivadora, pues por supuesto que nos dice Proverbios 31, es una palabra extraordinaria para definir este contexto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque dice la palabra que esta mujer virtuosa sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, y el corazón de su marido Camilo está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Veo que tienes ese respaldo incondicional del Padre Eterno a través de la hermana Sara, y hacen una pareja maravillosa en el ministerio sirviendo. Así que, hermano Camilo, pues este ha sido nuestro tiempo. Yo sé que quedan muchos temas por tratar, obviamente, pero esta seguirá siendo tu casa. Espero que no sea la primera vez, sino que tengamos oportunidad de ir conociendo de cerca cómo va el desarrollo del ministerio de ustedes allí. Así es que muchísimas gracias, Pastor Camilo, por la oportunidad que nos has concedido de conocer tu historia, tu testimonio, el punto de obediencia de enfrentar este llamamiento con absoluta decisión por encima de muchos contextos de carácter familiar, de carácter eclesiástico incluso, pero siempre con una visión clara y definida. Así es que, Pastor Camilo, muchísimas gracias. Hermana Sara, para ti, muchas gracias. Para la congregación allí en Medellín, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de EMET, aquí desde Cherryville, Carolina del Norte. Despidámonos entonces, hermano Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, pastor, muchas gracias a su esposita, a Camilo, gracias por esta oportunidad, gracias por honrarme con este espacio para poder compartir con todos ustedes. Aquí hay una familia en Medellín, para cuando nos quieran visitar, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Así será. Y lo más importante, pastor, el tema de hacer comunidad y tener unas relaciones y tener una unidad, buscarse estar siempre unidos, porque eso es lo que somos, uno en el Mesías. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a toda la audiencia por escucharme. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo cordial, shalom para todos, bendiciones y gracias por acompañarnos en este tiempo de EMET, la verdad. Bendiciones.